de ocupación plena, es decir, mafiosa, en donde hay la necesidad de controlar ese nodo de poder que es la expresión de que todo lo malo que sucede en esa comunidad debe ser controlado por esta organización, no solo el narcotráfico. Y en esa medida todo lo malo va contaminando también todo lo bueno. Pues aquí tenemos que hacer una estrategia, sociedad y gobierno, de construcción social, y es una estrategia político-social antes que policial. No se puede plantear una estrategia de operación policial exitosa en esta circunstancia claramente vivida por los habitantes de Nuevo Laredo y claramente percibida por el resto de nosotros que la compartimos y la socializamos mediáticamente, si no cubrimos a la sociedad de Nuevo Laredo ocupando su territorio y construyendo el apoyo social recíproco para hacer que las conductas que hoy son impertinentes puedan ser pertinentes mañana. Y estas son las que realmente construyen seguridad. Parece un contrasentido pensar que la única solución de la seguridad pública de Nuevo Laredo sea desde la sociedad y no desde la policía. Pero estoy convencido de que así es. Y que solamente construyendo una estrategia de este tipo es como se puede hacer. Y hay ejemplos internacionales muy buenos en este sentido. Si alguien pudo visitar Medellín en la peor época, o pueden mirar la película esta, La Virgen de los Sicarios, que es ilustrativa, quizás caricaturizada, pero al final ilustrativa de qué se vivió en Medellín hace poco más de una década. O alguien puede leer y compartir lo que hizo Leoluca Orlando en Palermo, o puede uno compartir y ver la experiencia de Bogotá o la que está aconteciendo hoy en Cali, que eran territorios y geografías totalmente perdidas, donde ya no había referente de convivencia, y que a partir de que hay un liderazgo, una visión estratégica, una, por consecuencia, participación ciudadana que vuelve a ocupar el territorio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, entonces es posible crear una respuesta policial pertinente. Y tenemos de verdad resultados altamente valiosos, notables, destacables. Entonces yo estoy convencido de que, como decía Luis de la Barrera, afortunadamente en todos estos diagnósticos que miramos, a veces con incluso risa, porque es tan absurdo que nos invita a la risa, no son una fatalidad. Pero no son una fatalidad solo si autoridades y sociedad estamos del mismo lado y nos comprometemos cada quien a hacer lo que nos corresponde, y eso lo tenemos que hacer conjuntamente. Me parece que esta es la articulación que puede realmente dar resultados, ¿no? Paso ahora al tema del narcomenudeo en primarias y secundarias. Simplemente señalo algunas cosas muy breves. En primer lugar, decir que a nuestro juicio, además de la debilidad institucional que se atiende precisamente con los diagnósticos y soluciones que plantea Mercedes y las descripciones de las policías que nos hacen Luis y Rafael en términos de las policías, sobre todo municipales y estatales, pero también al final cualquier otra. El otro gran problema, quizás que debe merecer nuestra atención prioritaria, es precisamente el del narcomenudeo y las adicciones, por la relación muy clara que existe entre adicciones y propensión a delinquir. El 75% de los jóvenes adolescentes reincidentes que están en centros de tratamiento tutelares para varones o mujeres son adictos duros, no es accidental. Tenemos una serie de circunstancias que nos hacen poner una señal de alerta, porque los cambios estructurales en los mercados internacionales, sobre todo la reducción del consumo de cocaína en los Estados Unidos, y por consecuencia una presión mucho más severa de oferta, de disponibilidad de cocaína en nuestro país, y una disponibilidad también creciente de otras drogas de diseño como las metanfetaminas, generan un riesgo muy significativo de incremento en el consumo en nuestro país. Además de que venimos de una circunstancia de un crecimiento
si bien de una base pequeña, muy significativo del consumo per cápita de drogas duras, alrededor del 20% anual durante más de 10 años ya. De manera que la amenaza no es menor, y la circunstancia de la narcomenudeo y las adicciones genera una enorme cantidad de otros delitos del orden común alrededor de estas circunstancias: el robo, el asalto, incluso la propensión a cometer otros delitos de mayor violencia y sofisticación, precisamente a partir de que la adicción dura rompe los parámetros de convivencia con otros próximos y por consecuencia incita o permite que los individuos tengan conductas antisociales más severas. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, en primer lugar, hay un aspecto de reforma institucional mayor, que es la reforma a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, que ya aprobó el Congreso y que será observado por el Ejecutivo precisamente por un tratamiento inadecuado a nuestro juicio del tema del consumo, pero que lleva esta circunstancia de una competencia federal en un delito que sucede donde la Federación no tiene despliegue a una competencia concurrente con estados y municipios, en el sentido de que sucede donde en nuestras comunidades, que es donde está el despliegue local. Entonces, si el despliegue local no es responsable, no tiene competencia para atacar este problema, pues difícilmente vamos a tener una capacidad adecuada para resolver esto. Rafael hablaba del número de policías. Bueno, de los propiamente policías, que son 340,000 en el país, hay otros que hacen las tareas administrativas o periciales que no son propiamente policías, solamente poco más de 15,000 son federales. Todos los demás son estatales y municipales, de manera que simplemente por aritmética podemos ver que no hay un despliegue federal suficiente para atender una cuestión que sucede en las comunidades y que por consecuencia tenemos que atenderlo con los recursos que las comunidades tenemos para generar condiciones de seguridad y defendernos. El otro gran punto es construir una cultura de la denuncia ciudadana sobre este propósito y paralelamente una cultura de la respuesta pertinente y oportuna a esta denuncia ciudadana. Ya nos ilustraba Luis sobre la experiencia del 066 en este asunto. También decir que el 85% de las llamadas que recibe el 066, que son en lo que llevamos el año más de 1.200.000 llamadas, son bromas. Entonces yo puedo entender también el mal humor de la señorita, que claro, cómo se genera la distinción y el procedimiento para atender esto adecuadamente. Si no hay una respuesta oportuna y eficaz a la denuncia ciudadana, pues difícilmente podemos construir una cultura de la denuncia ciudadana. Por lo que a mí toca, esto es, Ernesto, gracias. Tres preguntas para Rafael. Por favor, tres preguntas. ¿Cree usted en la especialización de las agencias del Ministerio Público? ¿Por qué no funciona el aumento de las penas para combatir la delincuencia? ¿Aumentarlas qué provoca? La delincuencia, la leo tal cual, la delincuencia, el índice bajó en Durango. ¿Será porque en ese tiempo recibieron un salario digno con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que se canceló? Ese más bien es un comentario. Hay algunas otras y también algunas felicitaciones también, Eduardo. Las otras que se quedaron ahí, por favor. Pues tenemos dos. Una es... ¿Aquí están? ¿Me lo viste? Una es por qué subir las penas no baja de la delincuencia. Pero, la respuesta es vastísima o tiene que ser necesariamente muy breve. Si empezamos por lo breve, diría yo porque la pena no interioriza la conducta. Permítanme hablar de las ratas. Hay un experimento muy conocido y muy repetido en psicología que consiste en crear una pequeña jaulita en donde la jaula está dividida en dos
tiene en medio una especie de red de tenis, chiquita, claro, y del lado A y del lado B está el piso electrificado, o tiene por lo menos alambre, y hay unos focos del otro lado. Pone uno una rata con hambre, digamos, en el lado A, le prende uno el foco del lado B, y después, 5 segundos después, le da uno un toque eléctrico a la rata del lado A, de tal manera que brinca al lado B. Está muy contenta ya la rata en el lado B, le prende uno el foco del lado A, diciéndole, busa, te voy a dar un toque eléctrico. A los 5 segundos le da un toque eléctrico y la rata brinca del B al A. Si se pasa uno de estos unos 15 o 20 minutos y la rata es lista, mientras más tonta es la rata, más se tarda en aprender. Acaba brincando cuando ve el foco y se dice, la rata quedó condicionada. Advierten ustedes que está siendo condicionada a un estímulo aversivo. Pero resulta lo siguiente, al día siguiente toma uno la misma rata, la sujeta en un mismo procedimiento, y en vez de 15 minutos, en 5 minutos la rata ya sabe qué hacer y cuando se prende la luz brinca. El tercer día lo mismo y se tarda 2 minutos, cuarto, quinto día, automáticamente la rata ve la luz y brinca. A partir del sexto día, séptimo día, octavo día, la rata se empieza a volver perezosa. Y otra vuelta hay que recondicionarla para que vuelva a brincar. Bueno, 20 días después, la rata no brinca, a menos de que le den un toque eléctrico. Nomás no brinca. Si en vez de darle un toque eléctrico, ponen una tolva de cada lado, y entonces cuando se prende el foco, se mueve la tolva y sale un granito de maíz o lo que sea, y la rata brinca y se lo come, la condiciona uno con un reforzador positivo, y la rata brinca. Y ve la luz y brinca y se come su granito. Y ve la luz y brinca y se come su granito. Lo curioso es que una vez que esto se ha hecho durante 10 o 15 días, la rata brinca aunque no haya granitos. Y sigue brincando siempre. Interiorizó la conducta. Si la rata fuera capaz de hablar, nos diría quizá algo semejante. Me gusta mucho brincar cuando veo que el foco se prende. En cambio, con los reforzadores negativos, la conducta no se interioriza. Antes era posible, lo que voy a decir, hoy por supuesto es imposible, pero hubo una época en donde se podía circular por el periférico a alta velocidad. Yo sé que esto parece cuento de hadas, pero palabra que esto ocurrió. Y entonces era muy curioso, porque iba la gente a 100 kilómetros por hora, se metían 2 motociclistas y la gente automáticamente bajaba la velocidad a 80 kilómetros por hora. Y señalaban con sus luces direccionales, iban a salir, eran una belleza de conductores. Se salían los tamarindos, así les decíamos, en una salida del periférico y todo el mundo a correr. Porque ya no estaba en presencia de la gente sancionadora. Y esto es desgraciadamente lo que nos sucede con la sanción en el caso de los delitos. No interiorizamos la conducta. No es una manera en que la gente aprenda. Lo que necesitamos hacer es rehabilitarla. Es muy harina de muy otro costal, que implica una gran cantidad de tareas distintas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con subir las penas? Bueno, suceden muchas cosas. Sucede primero que humanamente hemos perdido, como decía Luis, el equilibrio y la proporcionalidad entre el daño causado y la pena. Veía yo con infinita pena que una de las soluciones de uno de nuestros candidatos era: voy a darle cadena perpetua a los que me caigan gordos o tengan bigotes azules. No va a resolver ningún problema. No va a resolver ningún problema. Lo que vamos a hacer es aumentar la violencia. Este va a ser el único resultado de aumentar la violencia. El país donde las penas son más altas es el país que tiene el mayor número de presos y una de las delincuencias más elevadas del mundo. Estoy hablando de Estados Unidos. Tiene en este momento 2.100.000 personas en prisión, 710 por cada 100.000 habitantes. Nosotros teníamos 100 hace 10 años, ahorita estamos en 210. Para allá vamos. Y esto no va a resolver el problema. Subir las penas no nos va a hacer superar el problema. No es por ahí. La gente delinque, entre otras muchas cosas, algunas de las que ya decía nuestro señor secretario: falta de valores, falta de que no se comparte valores con una comunidad. Claro, las comunidades son
están compuestas por grupos que tienen y sustentan valores opuestos y contradictorios. Y eso no habíamos que tomarlo en cuenta, no hay un solo valor. Pero por otro lado, hay condiciones que llevan a la gente a delinquir. Hay circunstancias sociales que están haciendo que favorecen que la gente delinque. Y eso lo sabemos también que desde el siglo XVIII sabemos que los lugares en donde se cometen delitos son lugares en donde se cometen delitos. Y ahí vuelven a repetirse, y vuelven a repetirse, y vuelven a repetirse. Siempre en esos mismos lugares, y por lo general a las mismas horas, y los mismos delincuentes. Entonces, hay ciertas circunstancias fijas que están llevando a las personas a delinquir. No es nada más que sean malosos o que haya cambiado ciertas circunstancias inmediatas sociales, sino toda la estructura social está llevando a eso. Si queremos en muchos sentidos cambiar el crimen, tenemos que cambiar esas estructuras sociales. La pena, estoy diciendo, tratamos de ser lo más breve posible, la pena actúa sobre un síntoma, pero no actúa sobre la causa. Es darle una cafeaspirina a un señor que tiene cáncer. Lo que hay que hacer es ver cómo impedimos el cáncer. Es harina de otro costal. De ahí que la tarea sea preventiva más que coactiva. Esto por un lado. La segunda pregunta, que si creo en las agencias, no, lo que pasa es que no creo en el Ministerio Público, es la cosa mayor. Bueno, perdónenme ustedes ser claro, no creo en el Ministerio Público. No creo en el Ministerio Público porque es, primero, jurídicamente irresponsable ante todo lo actuado. Segundo, es el dueño absoluto en calidad de monopolio de la averiguación previa. Tercero, es el dueño absoluto del ejercicio de la acción penal. Y cuarto, no tiene control. Nadie lo controla. Hace lo que se le da su regalada gana. Hace algunos años se inició en Aguascalientes un proceso mediante el cual la gente llegaba y presentaba sus denuncias. Había 2 docenas de muchachas muy simpáticos que llenaban en computadora la denuncia y les decían, bueno, aquí tiene usted un número que es un número secreto, es un NIP. Entonces con eso se puede usted meter a su averiguación y ver cómo está. E ir viendo qué hizo la gente del Ministerio Público. Si ya levantó el acta, si ya habló con los testigos posibles, qué pasó. Y si no ha pasado nada, aquí tiene usted este teléfono para que le vaya y le diga al jefe del Ministerio Público que es un zángano que no está haciendo nada. Fue maravilloso. Que tuvieron resultados magníficos. Pero empezaron las protestas severas. ¿De quiénes? Del Ministerio Público. ¿Y qué sucedió? Cancelaron el programa. Así de fácil. Entonces después me dicen, agencias especializadas del Ministerio. No, señores, lo que tenemos que cambiar es el Ministerio Público, la noción misma del Ministerio Público. Es una de las instituciones más corruptas que tenemos en el país, porque están fuera de control, porque no están controladas por nadie. Aquí sí sería yo específicamente exigente de que se instalaran controles ciudadanos de la acción del Ministerio Público. Tenemos que controlar a esta figura para que pueda hacer algo. Si no, no vamos a lograr nada. Ese es el cuello de botella que impide la solución de muchos problemas desde el punto de vista jurídico en asuntos penales. Así que mi respuesta no creo en los agentes del Ministerio Público especializado. Muchas gracias. Para don Luis de la Barrera, soy policía y me siento orgullosa de ello y sigo preparándome para realizar mejor mi trabajo. Sé que muchos ingresan por necesidad y no porque les guste el oficio. Es por ello que no desempeñan eficazmente su trabajo. ¿Se debe seleccionar al personal para ingresar al cuerpo de policía? Su opinión respecto a la aplicación en México del llamado Código Penal del Enemigo y la defensa de los derechos humanos. ¿Cree usted que México, esta es la última, cree usted que México esté preparado para costear un brazalete para cada uno de los presos, cuando no se puede costear un mejoramiento en las cárceles
si se ha debido a la sobrepoblación que existe en estas. Me da mucho gusto que esté en el auditorio. Me gustaría conocerla al terminar la sesión, una policía que se sienta orgullosa de serlo. Es un trabajo de la mayor importancia, es un trabajo de la mayor dignidad, es un trabajo que, si se hace bien, puede llegar a ser un trabajo verdaderamente heroico. Y no me refiero solo a los casos donde un policía expone la vida para, en circunstancias verdaderamente extraordinarias, salvar a la vida, la integridad, la libertad de una persona. El policía que todos los días cumple con su función de proteger a los habitantes de una ciudad, de un municipio, de un barrio adecuadamente, creo que es un verdadero héroe. Si lo hace honestamente, si se prepara cada vez más, si lo hace con verdadera vocación de servicio, si no incurre en actos de corrupción, es un verdadero héroe. Uno de los mayores actos de salvajismo que hemos presenciado en México fue el linchamiento de Tláhuac. En el linchamiento de Tláhuac, usos y costumbres del México profundo, no se sorprendió en flagrancia a un delincuente, que aún el peor de los delincuentes no merecería un linchamiento en una sociedad civilizada, o más bien dicho, una sociedad civilizada no merecería nunca rebajarse a ese nivel. Pero estos policías estaban cumpliendo con su deber. Estos policías pidieron auxilio ante las cámaras de televisión. El linchamiento ocurrió en cadena nacional. Estos policías suplicaban a sus jefes, por cierto en términos absolutamente correctos y comedidos, a pesar de que peligraba su vida muy seriamente, suplicaban que sus jefes cumplieran con su deber, suplicaban que los rescataran. La respuesta fue totalmente cínica. La respuesta es una de las mayores vergüenzas públicas que yo recuerdo. No podíamos llegar al sitio por la orografía. Un diccionario indicaría que hasta en eso faltó un mínimo de cuidado. No podíamos llegar porque había muchos habitantes enardecidos, cuando hay testimonios de destacamentos policíacos cercanos de que estaban esperando la orden para llegar a rescatar a sus compañeros. Cuando una sociedad no respeta a sus policías, no respeta a sus maestros, no respeta a sus bomberos, no respeta a sus barrenderos, en esa sociedad algo anda muy mal. Lo mismo, por supuesto, que cuando en una sociedad la policía o los maestros o los barrenderos o los bomberos no respetan al resto de los ciudadanos. Así que me da mucho gusto que usted se sienta orgullosa de ser policía. Desde luego creo que debe haber una selección, porque mucha gente no se siente como usted, muchos policías no se sienten como usted, están allí porque no les quedó otra, porque la vida no les dio otra salida, o están allí porque es una oportunidad para la extorsión y para el abuso. Yo hablo mucho con policías, y hablo con muchos policías, y me entero de cosas verdaderamente espeluznantes. ¿Cómo se asignan en la policía judicial las órdenes de aprehensión? ¿Cuáles son las más codiciadas? Las órdenes de aprehensión más codiciadas son las órdenes de aprehensión por fraude. ¿Es que el fraude es un delito tan interesante? Bueno, es muy interesante para el doctor Zamora Pierce, teóricamente, que hace un análisis lúcido sobre lo que es el fraude. No, para esos policías es atractivo porque encuentran al presunto responsable y lo extorsionan para no aprenderlo. Si cometió un fraude, sobre todo de cierto nivel, entonces la extorsión puede ser cuantiosa y puede ser permanente. Y entonces pujan como en una subasta los policías para que les pasen órdenes de aprehensión por fraude.
Esto es lo que no podemos permitir como una sociedad que se respete a sí misma. Perdón, hay dos preguntas más, perdón. El Código Penal, decía Bonilis, es la carta magna del delincuente. La autoridad no puede ir más allá de lo que señala el Código Penal, no puede ir más allá de lo que permite el Código de Procedimientos Penales, y eso es importante decirlo en un país que está lleno de persecuciones injustas, que está lleno de fabricación de culpables, que está lleno de funcionarios inescrupulosos, que para castigar un delito no les importa castigar al verdadero responsable, sino les importa, entre comillas, cumplir con el cometido para el que fueron designados. Entonces, no se trata del Código Penal del enemigo, sino se trata de que el Código Penal sea, junto con el Código de Procedimientos Penales y siempre por debajo de lo que señala la Constitución, sea el libro sagrado o los libros sagrados a los que siempre tenemos que atenernos para que la justicia no se pervierta de la manera tan lamentable en que en muchas ocasiones se ha pervertido en nuestro país. Y pasamos al tema del brazalete. Es una cuestión de aritmética. Yo estudié Derecho por no estudiar matemáticas, pero ahora ya hay, por no estudiar matemáticas en la carrera, pero ahora ya hay, felizmente, sumadoras y cada vez son más baratas. Si nosotros sacáramos de prisión a todos los internos en prisión preventiva que no debieran estar ahí porque no son peligrosos para la sociedad, y aquí quiero poner muy en claro esto, no estoy proponiendo que todos los presos en prisión preventiva queden en libertad. En algunos casos puede comprenderse la prisión preventiva, aunque siempre es injusta. Por ejemplo, parece claro que la sociedad vería con muy malos ojos que el mocho orejas o alguien que cometiera delitos así fuera procesado en prisión en libertad provisional. Pero una cantidad enorme de presos en prisión preventiva podrían salir porque no son un peligro para la convivencia civilizada, porque muchos de los presos en prisión preventiva al final son condenados a penas bajísimas de prisión que se les sustituyen por multa, porque el cautiverio, dijo Cervantes en voz del Quijote, es el mayor mal que puede venir a los hombres. Con lo que se ahorraría en la manutención de esos presos, podrían adquirirse los brazaletes para todos los internos cuya estancia en prisión preventiva es una verdadera aberración. Sería muy interesante, y tenemos en el instituto un director muy entusiasta que le ha dado al instituto una gran presencia social, y tenemos en el área de ciencias penales también a distinguidísimos juristas que han hecho que el área penal tenga una gran proyección. Sería muy interesante traer a un diálogo al presidente electo y plantearle estas cosas no ante periodistas, no ante un público para que no hubiera frases para el bronce, no, en un diálogo en el que se dieran razones. Y como dijo Goethe, lo que habla finalmente son los resultados. Bueno, dos preguntas para Mercedes Peláez. Estamos en la recta final. Una de ellas es un poquito más amplia de lo que es su temática, tal cual la paso. Primero, ¿qué hace falta para crear la licenciatura en seguridad pública con especialidades, maestrías y doctorados, ya que los policías son más que otros profesionales? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para terminar con la corrupción en los cuerpos policíacos? Dos puntos. Voy a ser muy breve para corresponder a la amabilidad de nuestros anfitriones y proceder a la ceremonia de clausura. ¿Qué se tiene que hacer para crear la licenciatura en seguridad pública? Hay licenciaturas en seguridad pública en el país, están multiplicándose los programas de seguridad pública que se imparten tanto a personal de las instituciones policiales como
a otros particulares interesados. No muy lejos, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, bueno, pues hay no solo una licenciatura, no hay licenciatura, perdón, ahí, pero hay una especialidad, hay maestrías, hay doctorado, hay maestría por investigación en estos temas. No es una cuestión de que falte esa calidad académica. En mi opinión, y dada la perspectiva de donde estoy mirando ahora la formación del personal de las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, es necesario diferenciar los formatos de los contenidos académicos, porque no puedes impartir de la misma manera seguridad pública en general, con todas las teorías, todas las comparaciones, todos los métodos pedagógicos que se pueden impartir a profesionales del derecho, de la sociología o de la pedagogía que estén interesados en el tema, que a personas que son responsables de ejecutar una función muy concreta, que es salvaguardar los derechos de las personas y mantener la paz y la convivencia armónica. Existen estos programas, los pueden ver desde luego por la página de internet. Los policías desde luego son más que otros profesionales. Yo creo que son igual de profesionales que cualquiera, pero la profesionalidad, el profesionalismo se lo procurarán ellos, lo procuraremos las autoridades que estamos encargadas de la responsabilidad de proveer su capacitación, pero me parece que también la sociedad ha de empezar a mirarles con unos ojos un poco más benévolos, y queremos que también ellos nos vean con ojos más benévolos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para terminar con la corrupción en los cuerpos policíacos? Está referido esto a las últimas líneas de mi discurso, y tiene que ver básicamente con la rectitud en el actuar. No solo hay corrupción en los cuerpos policíacos, perdonen, si me apuran mucho diría que hay corrupción en prácticamente todos los aspectos sociales, no solo en este país, sino en otros. Corrupción tiene muchas formas. La simple dádiva, los 20 pesos que dan los profesionales de la abogacía para que le pongan el expediente hasta arriba al juzgado, también es corrupción. Es corrupción saltarse un alto y pretender evitar la multa a cambio de una pequeña propina. Hay muchas formas de corrupción, no solo lo cometen las autoridades policiales. Creo que es importante que reconsideremos una especie de pacificación social, una especie de conciliación con nosotros mismos y con los otros. Desde luego que se tienen que implementar mecanismos más objetivos, y creo que esto le puede gustar a Ernesto. Me parece que es importante empezar a construir mecanismos de inspección, tanto internos como externos, para las instituciones policiales, puesto que el área de corrupción está directamente vinculada a la falta de procedimientos formales que puedan permitir contrastar la actuación de los funcionarios con parámetros objetivos y objetivables. Desde luego creo que ese tipo de mecanismos, que en inglés se denomina accountability y en español tiene otra denominación, tiene otros alcances, pero va referido específicamente a eso, a la inspección de la actividad de la función policial. Yo tenía una pregunta que estaba traspapelada, si me permite, se voy a leer, me parece interesante. ¿A qué se refiere con profesionalización? Al disparo de armas, al manejo de alto riesgo, a la detección de drogas, al combate, y perdón que lo diga, pero lo tengo que hacer ver, combate con V, al secuestro, o se refiere a la profesionalización, al trato al ciudadano? Esta pregunta es maravillosa, y no solo por la ortografía. Es bien importante que si se va o se pretende transformar a las instituciones de policía en nuestro país, tengamos claros 3 puntos que les dejo como reflexión. 1, el cambio de doctrina de la policía, de las instituciones y de la sociedad respecto de la función que la policía ha de cumplir en nuestra sociedad actual. 2, que tiene que ser una institución suficientemente flexible como para innovar y generar espacios de toma de decisiones que permitan dirigir acciones de una manera muy oportuna a la resolución de problemas de seguridad. Y tercero, que la profesionalización de sus elementos va mucho más allá del conocimiento en áreas jurídicas, por ejemplo, sociológicas o criminológicas, o de inteligencia, o de identificación de drogas, o de cosas tan técnicas como es bajar por un muro a rapel. Necesitamos fortalecer la capacitación en ámbitos más pragmáticos. Por ejemplo, los derechos humanos no tendría que ser una materia separada del catálogo de formación de un policía. Tendríamos que enseñarle a un policía a ser policía bajo el esquema de los derechos humanos. Entonces me parece que hay que incursionar en otras áreas de la formación profesional, que hay que atraer a expertos especialistas de la sociología, de la antropología social, de la psicología, de la pedagogía, para construir estas herramientas que como instrumentos de precisión nos permitan dotar a este país de la policía que quiere y que se merece. Muchas gracias.
Me piden, los organizadores del Congreso me han pedido darles el siguiente aviso a las personas interesadas en obtener el DVD de la sesión que acaba de terminar. Junto con la sesión de clausura, se les informa que estará disponible 20 minutos después de que termine el Congreso. Por asistir al Congreso, si adquieren este disco hoy, se les obsequiará el disco 1A, que contiene la segunda parte de la mesa 1 y que no estaba previamente disponible. Quiero agradecer a todos los que han intervenido en esta mesa. Me dio muchísimo gusto compartir la mesa con todos ustedes. Gracias a todos por su asistencia. Gracias al Instituto.